Señores de vectorial, vamos a ver ahora que lo que es la sumatoria de fuerzas en el espacio sumadas. La fuerza, como cualquier magnitud matemática, se puede sumar, restar, multiplicar, cualquier operación. Fíjense aquí, aquí tenemos n fuerzas. En este caso, Fn es la última fuerza. Tenemos F1, F2 y F3 en función de sus componentes rectangulares. Ya nosotros sabemos cómo llegar a esta fuerza, cómo definir la fuerza entre componentes rectangulares, ya sea directamente por la componente o conociendo dos puntos de la trayectoria, la magnitud y dos puntos de la trayectoria de la fuerza. Entonces, la resultante de la fuerza, la sumatoria de varias fuerzas se llama resultante. Esa resultante tiene tres componentes, Rx, Ry y Rz, Rx en Y, Ry en J y Rz en K. En los tres. Entonces, ahora, esos Rx, Ry, esa componente resultante es igual, por ejemplo, Rx es igual a la sumatoria de todas las componentes en X. Ry, sumatoria de todas las componentes de las fuerzas en Y. Y Rz, la sumatoria de todas las componentes en Z. De manera que nosotros ya sabemos cómo determinar, cómo definir las fuerzas de sus componentes rectangulares. Simplemente habría que sumar todas las componentes en X, en Y, en X y en Z para definir la resultante de la fuerza. ¿Correcto? Miren aquí, la sumatoria de fuerza en X es igual a la sumatoria, es aquí, sumatoria de fuerza en X es igual a todas las en X, en Y. F1 en X, F2 en X, Fn en X, pero en Y. Aquí en Y, toda en J y Z, toda en K. Toda la componente de la fuerza en K. Esas serían cada una de las resultantes en X, Y y Z. Y eso es sumando las componentes en X de toda la fuerza, las componentes en Y en toda la fuerza, la componente Z de toda la fuerza. ¿Correcto? Para más facilidad, mira, aquí hay un ejemplo que tiene tres fuerzas, la fuerza F, la fuerza P y la fuerza Q, con definidas sus componentes rectangulares ya. Entonces, como vemos aquí, hay que primero plantear que R es igual a ese vector, Rx en Y, Rx en Y, Ry en J, Rz en K. Y que cada uno de esos Rx tiene la sumatoria de las componentes como ves allá. Entonces aquí lo que hago es, usted puede hacerlo, coger S en Y y sumarlo. J, yo lo que hago aquí es hacer un cuadrito que puede ser mucho más fácil, menos problemático, me parece. Entonces, cada componente en Y la pongo aquí debajo de la Y. Aquí están los vectores F, P y K. La fuerza P, la fuerza F, la fuerza P y la fuerza Q. Pero K no Q. Entonces, y J y K, coloco todos los I's acá, aquí, 260, 320, menos 1060. Y lo sumo. Así los J y los K, lo coloco ahí en cada uno y fíjense que aquí viene entonces ese resultado R, son las componentes de la resultante. Aquí entonces simplemente R menos 460 en I, 2200 en J y eso en K. Podríamos determinar entonces la magnitud de la resultante. Ese es el vector resultante. La magnitud es la raíz cuadrada de los elementos al cuadrado, acá. Y se supone aquí que 2619,27 newton es la resultante, la magnitud de la resultante. Podemos conseguir los cosenos directores también, y ya sabemos que los cosenos es igual a las componentes sobre la magnitud de la fuerza, y de caso a la resultante, y mírenlo ahí. Esos cosenos directores sumados en I, J y K dan un vector unitario, lambda, pero aquí se suman algebraicamente como sus signos, y luego se saca su magnitud de lambda y da que se ve igual a 1. Todo eso está explicado de manera que ustedes, es una forma sencilla. Aquí hay un problemita ya un poquito más práctico. Tenemos aquí un objeto, una forma de él que está en reposo por medio de los puntos A y el punto C. Y entonces hay una cuerda, dos cuerdas. En este caso son dos cuerdas. Vamos a ver que son dos cuerdas que se unen al punto B y a los puntos D y E. Esa cuerda más los apoyos en A y C mantienen en reposo la barra
esa barra en ángulo 90 grados. Se sabe la magnitud de las fuerzas N, de la fuerza que van, las tensiones BD y BE. Entonces lo que se quiere es determinar la resultante de esa fuerza, Entonces esa resultante, para definir el problema, comenzaremos definiendo que la resultante es igual a la sumatoria de sus componentes y que cada componente es igual a la sumatoria de las componentes de cada uno, en cada eje, y J y K. Aquí en este caso, Rx es igual a la sumatoria de las fuerzas en X, de las componentes en X, Ry es la sumatoria de las componentes en Y Rz la sumatoria de las componentes en Z. Entonces, ya sabemos que esas fuerzas que están en el espacio hay que definirlas, porque solo de ellas sabemos la componente, pero también sabemos dos puntos de su trayectoria. Mira aquí, esa es su línea de acción, su línea de acción va por encima. La línea de acción aquí sería esa, esa línea de acción sería la otra. Si la dibujo por encima, está medio fea. Entonces, su línea de acción y dos puntos, entonces su línea de acción está representada por el vector S posición, que vamos a ver. Entonces, esa fuerza es igual, cada una de esas tensiones es igual a la magnitud de la tensión que la tenemos por ahí por el vector lambda. Mira aquí, la magnitud de TD es igual a la magnitud de TD por el vector lambda. Pero el vector lambda se define como la magnitud del vector de dirección entre su magnitud. Entonces 400 es la tensión y aquí, ok, vamos a determinar entonces la dirección de BD. Mire, aquí, usted lo puede hacer haciendo sus puntos, pero yo voy a hacer directamente sabiendo de dónde va acá el cable. Va desde el punto B al punto D. Pero el punto B está a 480 milímetros a la derecha del origen. Mire, ese es el eje Z con respecto al eje X que corresponde al origen. Entonces va de 480 a 0 es menos 480 en I. Menos 480 en I. Va de aquí, eso sería el 0 en J, porque está en el plano, y sube a 510, más 510 en J. Y en K, observen K. Dice, de A a 0 es también 600. Pero fíjese que el cable va de B, que es de 600, va a una distancia de 600 menos 280. Pero va en forma negativa. Sería 600 menos 280. O 280 menos 600, que sea negativo. Eso sería aquí entonces 350. O sea, 600 menos 280 dice da 350. Bueno, yo no sé sumar mucho así. Pero vamos a sumar que sea 350. Sí, sea 350. Ok, vamos a ver si es fácil. 20 a ver 300. Eso está malo. Eso es 320. Eso es 320 nada más. Ya que sí. Aquí dice 280. 280. Yo para que vive 250. Acá a 600 menos 280 hace negativo, o 280 menos 600 sería, eso es así, 320. Bueno, vamos a ver si es verdad eso. O sea, 600 menos 280 son 600 menos 280 son 320. Entonces vamos a ver acá, eso sería, vamos a arreglar de una vez, 480 al cuadrado más 510 al cuadrado más 320 al cuadrado. La raíz cuadrada, me dio mal, hizo un cuadrado al cuadrado más 510 al cuadrado más 320 al cuadrado. Todo eso con raíz cuadrada da 770. Aquí da 770. Entonces, vamos a dividir 480 entre 770, da 0.62 por 400 allá arriba, da 249, 266.23.
Ahí. Ese sería el vector. 249.35. 249. Y aquí en K, en Newton. Sí. Ese es vector. Ya la otra cosa la puede hacer usted aquí. Ok, vamos, equilibrio de partículas. Fíjense una cosa. Aquí comenzamos lo que es vectorial, equilibrio de partículas. Primero, ¿qué es una partícula? Y está en reposo. Una partícula es cualquier cuerpo que se supone como si fuera un punto. Ustedes pueden pensar que una partícula es una belluga. ¿Sabes algo de belluga? Sí, belluga. Una bolita chiquita. Una partícula puede ser un carro, una partícula puede ser la luna. La cuestión es que no importa cómo sea, la sustancia en que esté compuesta, lo importante es que eso se considere como si fuera un punto donde confluyen todas las fuerzas. Para que una partícula esté en reposo, la sumatoria de las fuerzas que confluyen en ella debe ser igual a cero. O sea, una partícula es un punto donde confluyen todas las fuerzas. Si la sumatoria de esas fuerzas es igual a cero o su resultante es igual a cero, entonces la partícula está en reposo. Ahora, esas fuerzas que confluyen sobre la partícula tienen componentes. Pueden tener componentes diferentes de 0 o de 0 en J y K. Por lo tanto, la resultante de todas las fuerzas va a ser en función aquí de la misma manera Rx en I, Ry en J y Rz en K. Ahora, para que esté en reposo, esa resultante debe ser igual a 0. Repito, la partícula tiene aplicada varias fuerzas. Esas fuerzas en sus componentes rectangulares. Para que esté en reposo esa fuerza, la sumatoria de todas esas fuerzas deben ser 0. Por lo tanto, la sumatoria de todos los componentes en I, J y K deben ser 0. Acá. Bien. Para que esa ecuación de 0 debe dar 0 cada una de los términos que están ahí. Luego, Rx es igual a 0, Ry es igual a 0 y Rz es igual a 0. Ahora, Rx es igual a sumatoria de la fuerza en X y eso debe ser igual a 0. Aquí, ok, aquí es lo que... Y entonces aquí... entonces, se puede expresar que una partícula está en reposo cuando cumple esas tres condiciones. Recuerde que en mecánica vectorial, donde trabajamos en el espacio, o sea, en el espacio, solo son dos ecuaciones, sumatoria de fuerza en X, en X y en Y igual a 0. Aquí hay que agregarle en Z porque estamos en el espacio. O sea, para que una partícula esté en reposo en el espacio, la sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de fuerza en Z igual a 0. O sea, se necesitan tres ecuaciones para que resolver tres ecuaciones para que esa partícula está en reposo. ¿Sí? Ok, fíjense en este caso. Tenemos aquí un problema. Miren, aquí hay un bloque, un paquete que está suspendido por tres cuerdas. ¿Sí? Una cuerda que va desde A a la D, de A a C y de A a B. Esto es como si fuera el techo y las cuerdas están atadas al techo y hacen colgar el paquete. Sí, eso en reposo. Ahora dice, la caja de la figura se sostiene por medio de tres cuerdas. Las cuerdas que están, ya le mencioné. Se sabe que la tensión en la cuerda AB es de 900 libras. Calcular el peso de la caja y las tensiones de las cuerdas AC y AB. ¿Sí? El peso de la caja está, el peso de la caja está en dirección hacia allá. Miren, de aquí hacia allá. Ese es el peso de la caja. Y las cuerdas tiran hacia arriba, obviamente para mantener en equilibrio, que la caja no se caiga. Entonces, así es la cosa. Entonces, como está en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a 0. ¿Sí? Ok, vamos a establecer la fórmula. O sea, vamos a establecer que el sistema está en reposo. Ahora, nosotros hablamos ahorita de una partícula.
y hablamos de un cuerpo. Ahora, en un problema como este, la partícula se identifica en el punto donde confluyen todas las fuerzas. Aquí en este caso el punto va a ser el punto A. Aquí la partícula no va a ser el bloque. La partícula es el punto donde confluye toda la fuerza. Aquí en el punto A. El punto A es la partícula. Entonces, si ese punto está en reposo y todo está en reposo, entonces la sumatoria de fuerza en X, Y y Z de todas las fuerzas que confluyen sobre el punto A son iguales a cero. Entonces aquí lo primero, para saber eso, lo primero que hay que definir todas las fuerzas. Si la sumatoria de fuerzas, si vamos a definir el estado de reposo de la partícula porque la sumatoria de fuerzas es igual a cero, obviamente tenemos que definir cada una de las fuerzas, esos componentes rectangulares. Aquí tenemos los puntos, como si no supiéramos gran cosa, y entonces vamos a definir cada una de las fuerzas. Por ejemplo, en este caso la fuerza AB es igual a la componente, a la magnitud de AB por su vector lambda. Sabemos cómo se define el vector lambda. Entonces, mírenlo aquí, cómo se define el vector lambda. Mire, el vector lambda se define por la dirección del vector entre su magnitud. Vamos a ver, eso es el BA. Vamos a ver cómo lo hago yo aquí. BA o AB. AB es el vector por base arriba. Entonces, mire el 0, el paquete está en el eje Y, allá en el 0. Entonces, la cuerda B va desde 0, el origen, hacia la izquierda, 36 negativo, allá arriba, esos 36 que están ahí. Las dimensiones se miden paralelas a los ejes. Entonces, esa dimensión es paralela al eje X hacia la izquierda, menos 36. Baja desde aquí, desde 60 hacia abajo a 0. Eso es menos 60 a 0, es 60 en Y. Y en K, entonces, mira acá, esa cantidad en K, mira aquí. Sería menos 36i más 60 menos 27K. Vamos a ver si fue así. Acá, míralo aquí. Oh, ¿eso no es? Sí. Aquí abajo. Mira aquí, menos 27K. Dividido entre su magnitud y entonces ve ese vector. El vector lambda va a hacer eso. Si se multiplica el vector lambda por su magnitud, en este caso sabemos la magnitud del vector, de la fuerza de la tensión que va en AB, que es 900. 900 por eso y da ese vector. O sea, TAB es el vector 432 en I. Esos son en I minúscula, en J y en K. Vamos a hacer eso así. ¿Qué? Entonces, TAC. TAC es esto. Entonces, igual que lo demás, TAC es igual a la magnitud de TAC, que no me la sé, en este caso simplemente TAC, por su vector lambda. Entonces, el vector dirección sería, mire que está en 0. En X no va a ningún lado. Está sobre el eje Z, que es lo que sería el 0 en X. 0 en X, 60 en J y en K, aquí positivo en K, 32. Vamos a ver. Y así. Aquí 60 en J más 32 en K y sobre su magnitud. Entonces miren acá aquí. Aquí es 0.88 TAC en J y 0.47 TAC. O sea, como yo no sé la magnitud, la dejo expresada como así, TAC expresada. El vector TAD vamos a suponer que está correcto, no voy a chequear allá arriba. El TAD, míralo aquí. TAD, entonces el vector es 0.52 TAD, eso que está ahí. Ahora, falta el peso. El peso es hacia abajo, míralo aquí, el peso W es menos WJ, que no me lo sé, hay que determinarlo, menos WJ hacia abajo. Luego sumamos toda esa fuerza, hacemos el cuadrito. Aquí está TB, TAC, TAD y W. Y W aquí como menos J. Suponemos que está ahí, que está todo eso ahí. Sumando entonces, sumando cada una de esas fuerzas. Pero como está en reposo, en cada una de las direcciones debe estar en reposo. Si la partícula está en reposo en el eje Y, en el eje X en dirección Y, en el eje Y dirección J y en dirección K, en el eje Z dirección K. De manera que suman todo eso y se vuelan a cero. Aquí.
431 negativo más 0 más 0.52 TD en I igual 0. Todo eso suman igual 0 y todo eso aquí igual 0. Entonces hay tres ecuaciones con 3 incógnitas. No puede ser más de 3 incógnitas. O sea, no, en este caso pues no, son 3 incógnitas. No puede más de 3 incógnitas entonces, porque son 3 ecuaciones. Entonces ahí comenzamos a trabajar. Fíjense aquí, si de 1, aquí dice que de 1, cogemos eso y ahí mismo ahí aparece ya TAD. Despejamos TAD y aparece que TAD es igual a 830.76 libras. Aquí en la segunda hay 3 incógnitas. W, TAD, que yo lo conozco, ahí bueno, pudiera ser ahí. Ahora aquí, en la tercera, vamos a conseguir a TAC cuando ya sustituyamos aquí a TAD. De la tercera, entonces TAC vale eso. Y ahora entonces esos dos valores los sustituimos en la segunda para despejar a W. ¿Correcto? Repito, ya que conocidas las tensiones, que ya sabemos cómo lo hacemos, lo ponemos en el cuadrito y sumamos todos los I, todos los J y todos los K y lo volamos a cero. Y nos resultan tres ecuaciones. Comenzamos a trabajarlo dependiendo de qué dificultad tenga eso, cuántas incógnitas. Eso puede ser en sustitución, como lo vemos, usando la sustitución, el método de sustitución, como lo vamos a hacer aquí, pero puede ser hasta por matrices. Si ustedes saben trabajar por matrices, si tienen una calculadora y la saben trabajar de una vez. Entonces aquí, si tienen calculadora y es en el examen, bueno, en este caso el examen va a ser virtual, ustedes hacen lo que ustedes les da gana ya, que sea bueno. Pero obviamente yo necesito, en un examen, necesito que los procesos se den. No me pueden decir, bueno, dio tanto la calculadora. No, así no. Tienen que, si usted le mete la calculadora, tienen que expresarme esas tres ecuaciones así. Ahora por la calculadora, da tanto, pero tienen que darme los resultados. Los resultados con las operaciones. En este caso, entonces aquí W es igual a eso que está acá. ¿Ya? Bien, ahí o sea, en ese caso. Estos son para que ustedes lo hagan, estos dos ejercicios. Espero de ustedes que, miren, a mí me resulta que es fácil, ¿eh? De todas maneras, lo que es fácil para mí no tiene que ser para otro. Fíjense, hay una cosa, yo les sugiero algo. Miren, en nuestros ciclos, algunos estudiantes muy avesados sí que quiere decir que son inteligentes y muy trabajadores, a veces usan métodos de cálculo diferentes. Si son diferentes a los míos, tienen que decirme, o sea, si yo no lo entiendo, porque a veces uno no sabe qué fue lo que hicieron. Simplemente me explicaban y yo entendía, pero a veces, a menos que ustedes estén seguros de un procedimiento que yo lo sepa, síganme a mí hasta demuestren lo contrario. Para ustedes son dueños de su proceso y ustedes pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando yo lo entienda. Y si yo no lo entiendo, voy a preguntar, ¿qué fue lo que tú hiciste? No lo voy a poner cero porque sea cero, porque yo no le entiendo lo que hicieron. No, explícame a ver qué fue lo que hiciste. Y si yo lo entiendo, de maravilla. Ahora, yo creo que yo elijo para mí, elijo la forma de hacerlo lo más fácil posible. Ustedes determinan si eso es más fácil, porque eso es relativo. Ahora esto está fácil. Ustedes analícenlo, estudianlo y vamos a ir rápido con esto. Creo que no hay problema. Ahora, no importa. Yo lo encuentro fácil. Pero no importa que usted haga tener una pregunta lo más leve posible. No hay preguntas pequeñas. Simplemente usted la hace y se responde. ¿De acuerdo? Buena suerte.